Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El coronavirus como declaración de guerra. Por la mañana me lavo las manos a conciencia. Así consigo olvidar los ojos arrancados por la policía en Chile, Francia o Irak. Antes de comer me vuelvo a lavar las manos con un buen desinfectante para olvidar a los migrantes amontonados en Lesbos. Y por la noche me lavo nuevamente las manos para olvidar que en Yemen, cada 10 minutos, muere un niño a causa de los bombardeos y del hambre. Así puedo conciliar el sueño. Lo que sucede es que no recuerdo por qué me lavo las manos tan a menudo, ni cuándo empecé a hacerlo. La radio y la televisión insisten en que se trata de una medida de autoprotección. Protegiéndome a mí mismo, protejo a los demás. Por la ventana entra el silencio de la calle desierta. Todo aquello que parecía imposible e inimaginable sucede en estos momentos. Escuelas cerradas, prohibición de salir de casa sin razón justificada, países enteros aislados. La vida cotidiana ha volado por los aires y ya solo queda el tiempo de la espera. Fue bonito oír ayer por la noche los aplausos que la gente dedicaba al personal sanitario desde sus balcones. Permanecemos encerrados en el interior de una gran ficción con el objetivo de salvarnos la vida. Se llama movilización total y paradójicamente su forma extrema es el confinamiento. La mayor contribución que podemos hacer es esta: no se reúnan, no provoquen caos, afirmaba un importante dirigente del Partido Comunista Chino. Y un mozo que vigilaba ayer la entrada añadía: recuerden que si entra en la ciudad ya no podrá volver a salir, mientras le comentaba un compañero: el miedo consigue lo que no consigue nadie más. Pero la gente muere, ¿verdad? Sí, claro, sucede. Sin embargo, que la naturalización actual de la muerte cancela el pensamiento crítico. Algunos ilusos hasta creen en ese nosotros invocados por el mismo poder que declara el estado de alarma. Este virus lo pasaremos juntos. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Letras Militantes. El día de hoy estamos retomando una recopilación de textos titulada Sopa de Wuhan, y que tiene en la portada, como habrán visto en el cartel del programa, en la portada tiene murciélagos, ¿no? Haciendo clara referencia al supuesto origen del coronavirus. Y se trata de una recopilación, una sopa con muchos ingredientes, integrada por varios autores. Algunos son científicos, otros son literatos, otros son filósofos, periodistas. Y de hecho ya en el programa pasado presentamos o leímos dos de los artículos que integran o que forman parte de esta recopilación. El de Slavoj Žižek y el de Byung-Chul Han. Hoy estamos leyendo, abrimos con el texto de Santiago López Petit. Santiago López Petit publica este texto el 18 de marzo pasado. Santiago López Petit es un químico y filósofo español, nacido en 1950 en Barcelona. Durante los años 60 trabajó en una empresa de vidrio recuperada por los trabajadores y al mismo tiempo militaba en sectores del movimiento autónomo o autonomista de Barcelona, del país, de Cataluña. Después del fracaso del movimiento independentista, se dedicó a la filosofía crítica y recibe influencia tanto de los postestructuralistas franceses y de los marxistas italianos. Después ha trabajado como profesor de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona y ha impulsado iniciativas como Espai en Blanc o Espacio en Blanco, como se dice en catalán, o Dinero Gratis, como el archivo digital de la autonomía obrera. En fin, es parte de varios autores que en estos últimos meses, particularmente a partir de febrero, le han dado espacio al tema de la pandemia y desde diferentes perspectivas particularmente críticas. Llama la atención del texto de Santiago López Petit el que no se enfoca solamente a la crisis de credibilidad que pueden tener algunos gobiernos, en donde se cuestiona lo que estuvieran
planteando, o lo que estaban planteando al inicio de la crisis, cuando se pedía a la gente que, bueno, no saliera, que tuviera las medidas sanitarias, y había todavía como que un escepticismo muy marcado en muchos sectores, que incluso hoy todavía persiste. Incluso en el caso de México sabemos que hay algunos sectores de la población que están completamente negados a aceptar que estamos viviendo una crisis sanitaria. Dicen que, bueno, pues es una invención del Estado, una invención de instancias internacionales para desestabilizar la economía. Como habíamos dicho también ya en un programa anterior, lo que nos queda muy claro ahorita es que la pandemia sirvió como excusa para enmascarar la terrible crisis económica que ya empezaba a mostrar sus primeros rasgos el año pasado, y que hoy, lógicamente, con la excusa de que tienen que parar las empresas, de que la gente no puede dedicarse a actividades productivas, pues lógicamente se le va a dar todo el crédito a la crisis sanitaria, al coronavirus, como causante de una crisis económica global. Lo cierto es que también en todos estos sectores críticos también hay una percepción de que esta crisis tendrá que generar un cuestionamiento a profundidad del modelo económico en el que hemos estado viviendo, en donde por dedicar el dinero a áreas que no son, por ejemplo, la salud, pues hoy viven tremendos problemas para contar con el equipo mínimo indispensable para poder atender la crisis que se está presentando a nivel global. Y el caso de Italia es fundamental. Ayer incluso escuchábamos en la conferencia del subsecretario López-Gatell como mencionaba a pregunta expresa de uno de los periodistas presentes, que hay esta insuficiencia de respiradores, ¿no? Entonces, lo que queda también muy relevante es eso, que los gobiernos anteriores que se han dedicado a privatizar los servicios públicos hoy se enfrentan a el terrible problema de que en una crisis sanitaria no se cuentan con los elementos suficientes para poder atender la salud de quienes resulten afectados por esto. Este texto también me gustó particularmente cómo arranca, cuando dice que, bueno, pues mientras está lavando las manos se le olvida lo que estaba pasando en Chile, lo que estaba pasando en Francia, lo que estaba pasando en muchas otras partes del mundo, en donde había una represión abierta en contra de las movilizaciones sociales que venían dando de mucho de qué hablar. Por ejemplo, el caso de Chile, lógicamente el golpe de Estado en Bolivia, en donde pues, nos hemos enterado también recientemente que ya hay protestas de la gente, porque este gobierno de facto es el gobierno golpista que saca a Evo Morales, tampoco ha sabido atender o cubrir las necesidades que se están presentando en estos momentos de crisis. Vamos a continuar muy rápido con este texto, no es muy largo, y continúa de esta manera. Pero solamente van a trabajar y se exponen en el metro aquellos que necesitan el dinero imperiosamente. Cada sociedad tiene sus propias enfermedades, y dichas enfermedades dicen la verdad acerca de esta sociedad. Se conoce demasiado bien la interrelación entre la agroindustria capitalista y la etiología de las epidemias recientes. El capitalismo desbocado produce el virus que él mismo reutiliza más tarde para controlarlos. Los efectos colaterales, despolitización, reestructuraciones, despidos, muertes, etc., son esenciales para imponer un estado de excepción normalizado. El capitalismo es asesino, y esta afirmación no es consecuencia de ninguna afirmación conspiroparanoica. Se trata simplemente de su lógica de funcionamiento. Drones y controles policiales en las calles. El lenguaje militarizado recuerda el de los manuales de la contrainsurgencia. Por ejemplo, en la guerra moderna el enemigo es difícil de definir. El límite entre amigos y enemigos se halla en el interior mismo de la nación, en una misma ciudad, y en ocasiones dentro de la misma familia. Y esta es una cita de la Biblioteca del Ejército de Bolivia, Bogotá, 1963. Recuerden, la mejor vacuna es uno mismo. Esta coincidencia no es extraña, ya que la movilización total es sobre todo una guerra, y la mejor guerra, porque permanece invisible, es aquella que se libra en nombre de la vida. He aquí el engaño. Si la movilización se despliega como una guerra contra la población, es porque su único objetivo consiste en salvar el algoritmo de la vida, lo cual, por descontado, nada tiene que ver con nuestras vidas personales e irreductibles, que bien poco importan.
La mano invisible del mercado ponía cada cosa en su sitio. Asignaba recursos, determinaba precios y beneficios. Humillaba. Así es la vida, pero la vida entendida como un algoritmo formado por secuencias ordenadas de pasos lógicos, la que se encarga de organizar a la sociedad. Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser un buen ciudadano se han unificado. Este es el auténtico confinamiento en que estamos recluidos. Somos terminales del algoritmo de la vida que organiza el mundo. Este confinamiento hace factible el gran confinamiento de las poblaciones que ya tienen lugar en China, Italia, etc., y que poco a poco se convertirá en una práctica habitual a causa de una naturaleza incontrolable. El gobierno se reestatiza y la decisión política regresa a un primer plano. El neoliberalismo se pone descaradamente el vestido de estado de guerra. El capital tiene miedo. La incerteza y la incertidumbre impugnan la necesidad del mismo estado. La vida oscura y paroxística, aquello incalculable de su ambivalencia, escapa al algoritmo. Aquí me parece también muy interesante. Efectivamente, mencionaban hace poco que en el caso de Italia ya se está en una cuarta etapa de la crisis sanitaria que implica prácticamente un estado de guerra. Un confinamiento, un confinamiento obligatorio, un racionamiento de la comida, de los servicios, y lo que nos parece incluso más desesperante, que entra en esta lógica de la llamada necropolítica, que es el poder decidir sobre la vida de la población desde el propio gobierno o sus instancias, en este caso de salud, que era el caso de los hospitales, en donde se tomaba la decisión que a los enfermos más viejos se les quitara el respirador para dárselo a los que tenían más posibilidades de sobrevivir. Entonces esto ya en una lógica de eficiencia que se tiene en el mercado capitalista, pero ahora se traslada a una eficiencia de la población. ¿Quiénes me van a resultar más útiles para poder continuar este proceso de producción en este sistema capitalista? Pues lógicamente los más jóvenes, ¿no? Entonces habrá que sacrificar a los más grandes, a los adultos mayores. Esta es una lógica descarnada de mercado y bueno, el símil que hace efectivamente al mencionar la mano invisible del mercado, que antes tenía esa posibilidad, según estos teóricos del capital, de ordenar las cosas sin necesidad de la intervención del Estado, hoy se está revirtiendo. Y en lugar de acudir a una figura gubernamental que ya se vivió, como fue el keynesianismo, es decir, una política económica en donde el Estado era quien se encargaba de regular esas relaciones del mercado, que se encargaba de poner orden, en lugar de regresar a un neo-keynesianismo, a un nuevo keynesianismo, lo que están buscando es imponer un estado de guerra en donde no se obstaculice el propio desarrollo del capital en el tono neoliberal que ha tenido en los últimos 30 años. Es decir, el mercado o quienes controlan el mercado renuncian a la idea de modificar el propio sistema de producción, regresando a una figura de regulación estatal. A lo que apelan es al control del Estado, pero por vía de el orden impuesto a través de el propio ejército o las propias instancias, por ejemplo, de salud, que son instancias que tienen ahora, en este momento tienen el control incluso sobre la vida y la muerte. Así termina este artículo de Santiago López Petit. Algunos son muy cortos, hay otros más largos, y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a subir este texto, esta recopilación, la vamos a subir al perfil en Facebook de Letras Militantes para que lo puedan descargar, lo puedan leer, puedan conocer todos estos artículos en estos momentos en que, bueno, pues un sector de la población tiene que mantener esta reclusión por tiempo indefinido, o bueno, prácticamente por un mes es lo que se ha mencionado, aunque el propio Estado, a través del subsecretario López-Gatell, informa que el pico de la epidemia podría venirse presentando hasta los meses de junio o julio, y que incluso podría extenderse ya el descenso de los contagios y del crecimiento de la enfermedad hasta el mes de octubre. Entonces, bueno, pues una buena opción para quienes
procuremos estar el mayor tiempo posible sin salir a la calle con este peligro de contagio, pues es una buena opción conocer estos puntos de vista. Hay varios autores, les mencionaba, está Slavoj Žižek, está Franco Berardi, también filósofo italiano, Santiago López Petit, que es de quien acabamos de mencionar, la periodista Judith Butler, Alain Badiou, un sociólogo importante, David Harvey, también politólogo y filósofo político, Byung-Chul Han, que es este coreano que también ya leímos uno de sus artículos. En fin, son varios autores y vamos a poner esta liga en la página de Facebook de Letras Militantes. De igual manera, les pedimos que estén muy atentos a través de redes sociales a toda la comunicación oficial que vaya emitiendo nuestro sindicato en estos días. Es fundamental tener esta información de primera mano. Como todos ustedes saben, ya la asamblea que estaba programada para el próximo miércoles ha sido suspendida de forma indefinida debido lógicamente a la situación de la emergencia sanitaria. Sí hay que llamar la atención sobre este tema porque bueno, se ha generado un sector de opinión que conocemos muy bien, esta falsa disidencia dentro del SME, que habla de que pues estábamos como dirección del sindicato ambicionando dar un albazo y tener esta asamblea para nombrar la comisión electoral para el proceso electoral que está por delante. Sin embargo, creo que ya también la aclaración que ha hecho nuestro compañero Martín Esparza, nuestro compañero José Humberto Montes de Oca en redes sociales, creo que es muy clara en ese sentido. Esta información teníamos que hacer esa convocatoria porque es un requisito que se establece tanto en nuestro estatuto como en la propia Ley Federal de Trabajo. Y bueno, pues se cumplió con ese requisito y lo siguiente fue preguntar a las autoridades cuál sería la posibilidad de realizar esta asamblea. Recordarán que incluso la convocatoria sale antes del decreto que fue presentado en la conferencia diaria, la conferencia de prensa, en donde incluso estuvo presente Marcelo Ebrard, en donde ya se decretó la situación de emergencia y en donde se toman las medidas ya de manera unilateral, ¿no? Entonces, bueno, es importante que estemos al pendiente de la información oficial que se emane de nuestras propias redes sociales. Y bueno, también hacer una recomendación para quienes tienen la posibilidad de estar todo el tiempo en sus casas. También otra página que tenemos que se llama Cineclub Artes 45. Ahí estamos subiendo links para películas completas que están en la propia red. De ahí la pueden jalar, la pueden ver y estamos poniendo un poquito de todo tipo de películas, ¿no? Porque creemos que es fundamental que estos momentos en donde tenemos que estar la mayor parte o la mayor cantidad de tiempo posible guardados en casa, pues que lo aprovechemos para ver cosas interesantes para la lectura, para escuchar música, para conocer este tipo de películas. Entonces hacemos esta invitación también a todos ustedes a que consulten el perfil de Cineclub Artes 45. ¿Por qué se llama Cineclub Artes 45? Porque bueno, pues cuando el sindicato estrenó su nueva sede en lo que nosotros hoy conocemos como Antonio Caso 45, la calle se llamaba Artes y muy curiosamente, el primer gran proyecto artístico que se desarrolla en nuestro sindicato o con el apoyo de nuestro sindicato fue el Teatro de las Artes y el Ballet de las Artes, que hacía juego también con el nombre de la propia calle. Entonces decidimos ponerle Cineclub Artes 45 ya desde hace algún tiempo. Cuando empezamos este proyecto fue en el plantón en Bucareli, que hacíamos también proyección de películas en las noches para las guardias nocturnas, hacíamos cine debate y de ahí surgió esta idea de hacer el Cineclub. Entonces Artes 45 ya es un esfuerzo que venimos impulsando desde hace tiempo en Facebook y pueden ustedes consultar todos estos títulos de películas en Facebook en este perfil del Cineclub. Bueno, pues se nos agota el tiempo. Hoy estamos en esta situación de emergencia. Los programas incluso tienen que ser un poquito más cortos de lo que normalmente eran. Pero bueno, creemos que con esto podemos abrir un poquito el apetito de leer y de conocer para poder debatir lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto fue Letras Militantes. Les agradecemos muy, muy profundamente su atención y por aquí nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias y buenas tardes.
Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.